Sagrado nombre, le damos gracias, Señor, no solamente por este día y la oportunidad que pudimos tener de realizar nuestras diferentes labores y actividades. Y al tomar este tiempo para abrir su palabra, le pedimos que nos dé la oportunidad y la posibilidad de no solamente participar, sino entender y poderlo aplicar a nuestras vidas. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada iniciamos con lo que es el aspecto del estudio bíblico que tiene que ver con lo que es la salvación. Y todo ese aspecto de lo que es la salvación tiene como base de que el pecado entró en el mundo y la paga del pecado es muerte para que nosotros no tengamos que morir. Entonces Jesús, la deidad, dispone lo que es el plan de salvación. Ahora, como mencionamos la semana pasada, para entender lo que es el aspecto de salvación necesitamos entender de qué es lo que nos estamos salvando. No nos estamos salvando de una gripa, un resfriado o una cortada en un brazo, sino que, ¿perdón? Bueno, es una guerra, pero es una guerra donde o lo ganamos todo o lo perdemos todo. Entonces, cuando entendemos lo que es ese concepto, entonces ya llega a ser un poco más significativo para nosotros, sabiendo de dónde venimos, dónde estamos y de igual manera a qué lugares que vamos. Y la semana pasada analizamos y revisamos de dónde venimos. Originalmente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero con la entrada del pecado y ya con la reproducción de Adán y Eva, entonces se ve que esas cosas han cambiado y por eso entonces ahora vamos a arrancar en el lugar de dónde o en qué condición es que estamos. Vamos a iniciar con esa parte, entonces buscando en Génesis el capítulo 1, versículos 26. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A este punto, Dios había hecho al ser humano a su imagen y había ese reflejo. Hasta habíamos hablado acerca de que la Biblia dice que Dios se viste de luz como de vestimenta. Entonces, al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, el hombre entonces, por contraparte, entonces tendría esa vestimenta de luz, pero al entrar el pecado, pierde esa vestimenta de luz y entonces, aunque estaban desnudos, ahora se dan cuenta de que están desnudos, tratan de cubrirse y eventualmente Dios les hace túnicas de pieles, pero continúa esa condición continuamente. Vamos a ver qué dice Génesis 5:3. Génesis capítulo 5, versículo 3. Que dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, dice, a su semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, desde la entrada del pecado en adelante, la humanidad, entonces ya no estamos a imagen y semejanza de Dios, sino que estamos a imagen y semejanza de aquel que había pecado. Entonces, como estamos en esa condición, entonces necesitamos ese rescate. Ahora, para entender lo que es esta situación, tenemos que ver varias cosas y en general veríamos tres cosas. La primera de ellas es la verdadera naturaleza de lo que es el pecado. Y cuando hablamos acerca de lo que es la verdadera naturaleza del pecado, y la semana pasada tocamos un poco en eso también, hay algunas denominaciones que existen hoy en día que tienen lo que es el concepto de el pecado original. El pecado original quiere decir no solamente que nacemos con la naturaleza pecaminosa, sino que desde que nacemos, nacemos con la culpa del pecado de Adán. ¿Okay? No solamente nacemos con la culpa, con la naturaleza pecaminosa, sino con la culpa del pecado de Adán. Y estuvimos analizando varios de los versículos que muestran que la Biblia no presenta ese concepto, porque aún si eso fuera cierto, cuando Jesús nació,
Jesús nació de María y Jesús adoptó la naturaleza del ser humano para rescatarnos. Si naciéramos entonces con la culpa, Jesús hubiera nacido con la culpa y él entonces necesitaría un Salvador. ¿Entendemos ese punto? Entonces, aquí el punto que queremos tratar de aclarar es de que somos pecadores porque cometemos actos de pecados y de igual manera tenemos pensamientos pecaminosos y no simple y sencillamente porque tengamos una naturaleza pecaminosa. Ahora, hay algunos versículos que podríamos relacionar con eso y el primero es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí estamos hablando acerca de la persona que comete actos pecaminosos, entonces llega a ser pecador. Pero también cuando analizamos lo que era el concepto del pecado, habíamos mencionado lo siguiente. Antes de que se realice un acto pecaminoso, hay una idea o un desarrollo de lo que es el pecado en nuestra mente. Y de eso nos habla Proverbios 23, 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón está contigo. Dice, así como es el pensamiento de la persona, así es él. Primero pensamos y después actuamos. Ahora, hay algunas situaciones donde eso no es el caso, que es algún tipo de acción refleja. Por ejemplo, cuando uno pone su mano en algo que está caliente, uno no dice, oh, siento que mi mano se está quemando. Creo que a lo mejor debería de moverlo. No, uno apenas eso sucede, reflejamente, ok, no estamos hablando acerca de eso, sino que de las cosas que uno piensa, maquina y eventualmente los desarrolla. Mira. Y ejemplos de esos podemos ver varios de ellos. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de, por ejemplo, Juan el Bautista. De Juan el Bautista en Lucas el capítulo 1 se nos dice que desde el vientre Juan el Bautista iba a estar y que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, si está lleno del Espíritu Santo, podemos ver que ese es el que estaba guiando su vida. En el profeta Jeremías también, en Jeremías capítulo 1, se nos habla allí o se nos presenta que Dios había llamado y escogido a Jeremías desde que él estaba en el vientre. O sea, el destino que tengamos no tiene que ser absolutamente en cuanto al pecado. Ahora, como tenemos la naturaleza pecaminosa, tarde o temprano vamos a pecar, excepto que algo diferente llegue a suceder. Así como dice el dicho hispano, tanto va el cántaro al agua hasta que el cántaro se quiebra. Okay. Bueno, pero se puede hacer algo para tratar de evitar que el cántaro se quiebre. Y entonces eso es de lo que estamos hablando. Entonces, la verdadera naturaleza del pecado. Nacemos, sí, con la naturaleza pecaminosa, pero no quiere decir que somos pecadores o que tengamos la culpa del pecado hasta que entonces la persona cometa lo que es el pecado. El siguiente aspecto que necesitamos entender es la condición que nosotros como personas tenemos. Vamos a introducirlo por lo que es Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Romanos 7, 24 y 25 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro, así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Entonces, dentro de nosotros hay esas dos condiciones. Ahora, una aclaración que haría con esto, esta condición que se presenta es la condición del cristiano, no es el del mundo en general. ¿Cuál es la condición del cristiano? Todos en general en el mundo nacemos con la naturaleza pecaminosa. Hay un pero. Cuando la persona acepta al Señor, entonces Dios implanta o pone en nosotros
la naturaleza espiritual. Entonces, por eso dice, en la naturaleza espiritual, lo que es mi mente, quiero hacer el bien y obedecer la ley de Dios. La carne lucha contra eso. Por eso Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque Él iba a poner en nosotros esa naturaleza espiritual. Y Jesús llega a representar en lo que es la humanidad, pero principalmente a el ser humano que es cristiano. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nació, y eso es algo que vamos a ver en un momento, él tenía o ya presentaba desde su tiempo de nacimiento las dos naturalezas. Pero el ejemplo que nos presenta David o la ilustración que nos da David en el Salmo 51 puede ayudarnos a ver esto un poco mejor. Salmo capítulo 51, vamos a leer varios versículos, que sería desde el versículo 1 hasta el 13. Salmo 51, de versículos del 1 al 13. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta aquí lo que David está haciendo es reconociendo que él, ¿qué cosa es? Es un pecador. Ok, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y a veces este es el versículo que se utiliza para decir que nosotros nacemos con el pecado original de Adán. Pero el versículo realmente no está diciendo eso. Muchas veces, aun cuando hacemos buenas obras, a veces los hacemos con malas o intenciones equivocadas. Lo que es la maldad con la cual fue concebido no es relacionado con David mismo, sino que es un acto de ¿quiénes? De sus padres. Entonces, aún en relación con eso, él está rodeado de lo que es el pecado, pero eso no es, hágase cuenta, un pecado atribuible a David mismo. Versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y después pide lo que todos necesitamos. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eventualmente, por toda la grandeza y el amor de Dios, es una puerta abierta para que como pecadores podamos voltearnos del camino por el cual vamos para entonces volvernos a Dios y andar en lo que es su senda y en su camino. Entonces, la situación en la que estamos está esa lucha entre lo que es el bien y el mal. Y no sé si notan que entre las cosas que David hace es, uno, reconoce que está mal. Número dos, reconoce que Dios es su única esperanza y se pone él en las manos de Dios para que Dios pueda realizar en él la obra que solamente Dios puede hacer. Ahora, entonces vimos lo que es la naturaleza del pecado, la condición en la que estamos en esa lucha entre el bien y el mal, pero también para esto, como Él es nuestro Salvador, necesitamos entender lo que es la naturaleza de Jesús. Ya más o menos hice una pequeña introducción a eso y ahora lo vamos a ver más específicamente. Lucas capítulo 1, no, perdone. Primero vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 5, perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 5, porque esa sería la primera base que dice,
Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿qué era él? ¿Dios o era hombre? Era hombre. Es más, hay otra parte en Hebreos donde habla de que um, Jesús era semejante a nosotros en todo y fue tentado en todo. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Pero él estaba sin pecado. ¿Okay? Esa es básicamente la diferencia que había entre Jesús y nosotros. Ahora, entonces es completamente humano Jesús. Entonces, cuando Jesús es completamente humano, ¿qué otras cosas podemos ver de él? Ahora sí vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Que dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El ángel está hablando a María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y después dice, por lo cual también dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenía María en su vientre? Un santo ser. No un ser humano depravado, un santo ser. Y cuando hablamos acerca de un santo ser, entonces podemos decir que ese ser que había en María tenía una naturaleza espiritual. Tenía una naturaleza espiritual. En otras palabras, nosotros como seres humanos tenemos características de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces tenemos tendencias y características de cada uno de nuestros progenitores. ¿Quiénes serían en este caso los progenitores de Jesús? Uno, Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces cuando dice este santo ser, está hablando acerca de la naturaleza de Jesús, pero en cuanto a lo que es lo espiritual, tenía la naturaleza del Espíritu Santo, o sea, tenía su naturaleza divina. Ahora, pero eso no era todo, porque también recordemos, viene de los dos progenitores. Entonces, vimos lo que tiene él de parte del Espíritu Santo, pero también tiene el aspecto carnal. Filipenses capítulo 2 y serían los versículos 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Jesús estaba en el cielo y él tenía todos los atributos de Dios, y después dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en primer lugar, Lucas 1:35 nos dice, Jesús tenía la naturaleza espiritual. Pero Filipenses 2, 6 y 7 nos dice que él también tenía la naturaleza carnal. Por eso es de que Jesús puede entender y comprendernos a nosotros. Cuando era más joven, pequeño, para mí lo que era la empatía era básicamente cosa de expresión de palabras, que a una persona estaba pasando por un dolor, alguien llega, lo abraza y no, pues yo entiendo por lo que está pasando. Ok, palabras de sentimiento. Fue más, fue más de grande que entonces me di cuenta de una cosa y me cayó el 20, como se dice por aquí, basado en lo que una persona dijo, porque hay un individuo que no ha pasado por una situación, por ejemplo, que haya fallecido, digamos, un hijo o otra situación catastrófica y de todas maneras llega la persona y dice, yo entiendo por lo que está pasando. La respuesta es, no, usted no entiende eso porque a usted no le ha sucedido eso. Es como que un señor le diga a una señora cuando está teniendo sus dolores de parto, no se preocupe, eso es normal que sucede, yo entiendo por lo que está pasando. A lo mejor se le quitan los dolores en el momento. ¿Usted ya pasó por eso? No. Pero Jesús teniendo
La naturaleza divina sigue siendo Dios, por medio del cual podemos ser rescatados, pero también tiene nuestra naturaleza, por lo cual Él puede entender por lo que nosotros estamos pasando. La otra parte que nos ayuda un poco con eso es un par de versículos en Romanos. El primero es Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de qué cosa? De carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, esta semejanza no es necesariamente algo parecido a, porque podría darse esa idea, pero similar a lo que fue en Filipenses, esa semejanza es de que Él se hizo en carne de hombre. Y de igual manera Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1:3 que dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según qué cosa? La carne. ¿David era un pecador o no? Y los hijos de David eran pecadores y tenían la naturaleza pecaminosa y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Y del linaje de David, interesantemente, por una parte salió José, que él no tiene en cuanto a carne que ver con Jesús, pero sí María. Entonces, los genes de que tenía Jesús humanamente venían de María, que venía de David, por lo cual él también compartió nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, el pero ahí es sin pecado. Y debido a eso, entonces, es que él puede llegar a ser nuestro Salvador. Ahora, entonces, estas cosas nos ayudan a comprender lo que es la verdadera, lo que es la condición en la que estamos, lo que es la verdadera naturaleza del pecado, la condición del hombre y de igual manera lo que es la naturaleza de Jesús. La otra cosa que es importante para lo que es entender la salvación es lo que es el costo. ¿Ok? Digamos, uno quiere comprar un vehículo y le dicen, bueno, tengo estos dos vehículos. Este que está aquí a mi mano izquierda se lo puede llevar por la cómoda suma de $500. El que está a mi mano derecha se lo puede llevar por la cómoda suma de $50,000. Uno los mira, los dos tienen 4 llantas, tienen puertas, espejo. Oiga, ¿y por qué la diferencia? Ah, no, pues este es un carro de 1985, tiene 558,000 millas. Es marca Honda, así como el que manejo yo. Ya le cambiaron la transmisión, los empaques no están funcionando tan bien, pero le dieron hace como unos 2 o 3 años una buena mantenimiento y pintura, por eso está bien. Ahora, este acá es uno que tiene 17 millas. Las 17 millas es porque es lo que hicieron para moverlo, de cuando lo hicieron, para moverlo, para subirlo al carro que lo iba a transportar para la agencia y después lo bajaron, le dieron una vuelta y creo que un cliente vino y le dio una vueltecita para ver, pero todavía no se ha decidido. Este es modelo 2026, pero ya los estamos ofreciendo. ¿Se dan cuenta de la diferencia del precio o todavía no están convencidos? Para lo que es la salvación, ¿cuál fue el costo? Bueno, vamos a analizar varias cosas. Primero, el sacrificio. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17 que dice, por lo cual, y eso es más o menos, este versículo más o menos resume un poco de lo que habíamos estado viendo anteriormente. Dice, por lo cual,
debía ser, ¿qué cosa? En todo semejante a sus hermanos. Es que miren, hay un gran debate en el mundo cristiano e interesantemente aún dentro de lo que es la iglesia adventista de que si cuando Jesús vino, él tenía la naturaleza, por decirlo, por decirlo así, de Adán antes de que él pecara o la naturaleza de Adán después de que pecó. Okay. Lo interesante es esto. Si, por ejemplo, si Jesús hubiese tenido la naturaleza de Adán antes de que él pecara, ¿podría él realmente entendernos? Hubiera visto como de igual manera un hombre puede decir, no, pues tiene el estómago bien grande y está llore y llore. Nah, yo entiendo. ¿Puede entender? No. Es pasar por eso lo que hace la diferencia. Y por eso este versículo no solamente dice que por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, pero dice, debía ser semejante, ¿qué cosa? En todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados de su pueblo. Entonces, una expiación es un sacrificio. Más específicamente, cuando hablamos en términos bíblicos, cuando se hacía una expiación, lo que hacían las personas era construir un altar, poner leña, conseguir un animal, degollarlo y lo ponían allí sobre el altar. Era un sacrificio. Y Jesús llegó a hacer ese sacrificio. El siguiente versículo sería en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Zacarías 13, 6. Dice Zacarías 13, 6, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto no ha sucedido todavía, esto es en el futuro. En el cielo, todos nosotros que lleguemos al cielo por la gracia de Dios vamos a ser transformados. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal será convertido en inmortal y esto corruptible en incorruptible. Hay una excepción. Esa excepción es Jesús. Jesús en el cielo, él no solamente va a ser humano, sino que él todavía va a tener las marcas en sus manos, en sus pies y en el costado. Va a ser el único ser defectuoso, entre comillas, que está en el cielo. ¿Por qué? Nosotros como cristianos nos ha tocado el beneficio de conocer la historia cristiana y de lo que sucedió con Jesús. Pero hay personas a través de la historia que van a ser salvadas que nunca escucharon la historia esta cristiana. Y entonces cuando lleguen al cielo, llegan a conocer acerca de Jesús, ni siquiera probablemente van a saber que necesitaban de un Salvador. Pero a través del milenio, como se nos presenta en Apocalipsis 20, vamos a tener la oportunidad de revisar los libros y darnos cuenta de todas las cosas que han sucedido. Entonces muchas personas cuando vean a Jesús y van a decir, oiga, así como dice el versículo, ¿y esas manos que tiene? Y esas son las marcas que conseguí en la casa de mis amigos. Qué amigos los suyos, sí, ¿verdad? Qué amigos los que tenía. Entonces tenemos el aspecto de lo que es el sacrificio. Ahora, en cuanto al costo de la salvación, abróchense los cinturones para esta parte que viene. El riesgo en cuanto al proceso de la salvación. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué cosa? Tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, lo interesante de esto es de que muchas veces cuando tendemos a hablar decimos, no, que Jesús hizo eso y eso. No, pero eso era Jesús, pero yo no. O sea,
¿Somos tentados nosotros? Sí. ¿Jesús fue tentado? Ahora, ¿qué entienden ustedes por este concepto de que Jesús fue tentado? S- Exactamente. Hubo una provocación para que él cayera y que pecara. La pregunta es esta. ¿Jesús podría haber pecado? Sí podía. Si él hubiera pecado, sería igual que nosotros y necesitaría un Salvador. Pero algunas personas tienen dificultad de agarrar este concepto de que Jesús pudo haber pecado. Ahora, ¿y por qué es bastante lógico esto? Porque si Jesús no tenía ninguna posibilidad de haber pecado, no hubiera sido una tentación. Por ejemplo, no tengo nada en contra de los animales, pero digamos que si a mí me, en cuanto a, digamos que yo estuviera solo, cositas así, y de repente me dicen, mire, ya que usted está solo, hay, conocemos a alguien que es bien bonita y es una chulada y me traen una perra y me dicen, ¿qué le parece? ¿Creen que me sería eso una tentación a mí? No, 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 para noviar. No, pues no, porque ya me la estaba poniendo como que depende. No, para noviar. O sea, o sea, eso no sería tentación. Ahora, si me ofrecen algo que a mí me gusta y especialmente si eso es algo que va contra la naturaleza o algo que va en contra del bien, entonces ahí es una tentación, porque voy a decir, bueno, no me conviene, no debería de hacerlo, pero ahí es una tentación. Jesús, cuando él fue confrontado con estas tentaciones, era una apelación para que él llegase a eso. Muy sencillo. Una de las tentaciones que le trajo Satanás, y miren, muchas veces las tentaciones aparentemente no tienen nada de malo. Por ejemplo, ¿qué vino a hacer Jesús aquí a la tierra? Buscar y salvar lo que se había perdido. en, en el poder de quién estaban todos los reinos de este mundo, Satanás. ¿Y sabe cuál fue una de las tentaciones? Así bien papita, como se dice en español. Satanás le dice, ¿sabe qué? Usted vino a salvar el mundo. Todo eso me fue entregado a mí. Pero fácil, no tiene que ir a la cruz. Yo se lo doy así nomás. Nomás tiene que hacer una cosa. Inclínese, adóreme y ya. O sea, ¿qué hay de difícil en hacer esto? Es más, si lo hacemos repetidamente, es buen ejercicio para la espalda. ¿Eh? ¿Perdón? Sería estarlo adorando. Y ahí Jesús estaría quebrando uno de los mandamientos, que dice, no tendrás otros dioses, no te harás imagen y no te inclinarás a ellos. Entonces ahí estaría quebrando varios mandamientos. Y entonces, solamente con eso. Ahora, ¿era una tentación para Jesús? Claro que sí. Porque recuerden cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, él clamó, Dios mío, si hay alguna otra manera, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Había otra manera de poder salvar a la humanidad aparte de la cruz? No, y por eso fue que tuvo que ir allá. Si él se hubiera inclinado a Satanás, no solamente hubiéramos seguido perdidos nosotros, sino que él también se hubiera perdido. ¿Ok? Entonces vimos acerca de lo que es el sacrificio, el riesgo, pero de igual manera, la parte que yo no sé ustedes, pero yo odio es la parte del sufrimiento. Lucas 22:44. Lucas 22:44 que dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Cuando una persona está sufriendo, pueden suceder muchas cosas en su cuerpo. Se le baja la presión, se le sube la presión a otros, comienzan a estar vomitando y sí que el otro. Pero para que una persona sude, bueno, y en el estrés uno también suda, pero uno suda sudor regular. Cuando uno suda sangre, eso quiere decir que el cuerpo está archi, súper, recontra estresado. Y Jesús pasó por todo eso. Ahora, el objetivo es que tengamos nosotros la victoria sobre el pecado, pero no con el objetivo y la razón de que cada uno de nosotros nomás andemos diciendo, ya la hice, no soy pecador, desde tal fecha, tal hora, ya no he cometido ningún pecado. ¿Cómo sabemos que es el plan y el objetivo de Dios? ¿Recuerdan al paralítico de Betesda después de que lo sanó? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Vete y no peques más para que algo peor no te vaya a suceder. A la mujer tomada en adulterio le dijo, ni tampoco yo te condeno, igual que el paralítico, vete y no peques más. Ahora, hay en la Biblia un par de personajes de los cuales se ha mencionado que ellos serán perfectos. No estoy hablando acerca de Jesús, sino otras personas. Uno de ellos es Job. En el libro de Job, el capítulo 1 y versículo 8, Dios mismo está hablando y mire lo que Dios dice acerca de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿podía Job entonces ir a andar y decir, no hay nadie como yo en toda la tierra, yo soy el mero mero, yo no tengo pecado? ¿Sabe lo que dijo Job en cuanto a eso? Mire lo que dice Job 9:20. Job capítulo 9, versículo 20. Dice, si yo me justificare, o sea, si yo dijere que no tengo pecado, dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Inicuo es pecador. En otras palabras, Dios espera que nosotros lleguemos a ese punto, pero no para que nosotros estemos diciendo que lo hayamos logrado, porque hasta eso, y va a ser una parte un poquito más al final de lo que es el estudio, todas las cosas que nosotros logramos en cuanto al bien no es por nuestra fuerza, sino que es Dios el que lo hace y lo logra en nosotros. Un versículo que me gusta mucho es Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Dios en mí obrando lo que es cada uno de estos aspectos. Ok, ¿a dónde es que vamos? San Juan 14 del 1 al 3 es una sección bíblica que es bastante conocida para muchos de nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y de igual manera lo recalca Apocalipsis 26. No vamos a ir a Apocalipsis 26 por lo que es el factor tiempo, porque tenemos una buena sección de versículos todavía que me gustaría que pudiéramos analizar en esta última sección. Y en esta última sección es donde me gustaría compartir algo interesante. Dios trabaja con la humanidad por medio de lo que llamamos pactos. Pactos son convenios o acuerdos. El convenio es de parte mía para con usted y usted conmigo. En este caso, Dios con el ser humano. Eso quiere decir que en cuanto a la salvación hay una parte que Dios hace y hay otra parte que nosotros hacemos. Ahora, alerta, alerta, alerta. En la mayoría de las denominaciones cristianas considerarían lo que yo acabo de mencionar como salvación por obras. ¿Qué quiere decir salvación por obras?
el trabajo que yo hago para salvarme. Yo no estoy diciendo que yo hago el trabajo para salvarme, pero sí es muy cierto de que Dios necesita la cooperación nuestra para nuestra salvación. Se lo voy a dar resumidamente explicando esto. Dios desea la salvación de un poquito de personas del mundo, la mitad del mundo, la mayoría del mundo o todo el mundo. Dios desea la salvación de todo el mundo. Ok. La realidad es, ¿se va a salvar un poquito del mundo, la mitad del mundo, la mayoría del mundo o todo el mundo? Poquitos. Ok. Si Dios es el que hace toda la obra y Dios quiere salvar a todo el mundo, ¿por qué se va a salvar poquito? Entonces nosotros tenemos una parte que ver con la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tratar de desglosar esto entonces, viendo lo que son las partes de Dios y la parte del hombre. Primero, la parte de Dios. En cuanto a lo que es la parte de Dios, es primeramente atraernos a nosotros. Y aquí vamos a ver una buena secuencia de versículos, así que vamos a ir un poquito rápido. San Juan capítulo 6, versículo 44. San Juan 6, 44, que dice: ninguno puede venir a mí, Jesús está hablando, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, no es necesariamente por iniciativa nuestra. Dios es el que pone eso en nosotros. Ahora, ¿de qué manera es que pone Dios eso en nosotros? San Juan 12:32. San Juan 12:32. Que dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en esa secuencia donde vamos es, nadie viene a Dios si Dios no le atrae. La manera que, el método que utiliza Dios para atraernos es a Jesús elevado en la cruz, muy similares a las palabras que Jesús le presentó a Nicodemo, que vemos también ahí mismo en San Juan, pero en el capítulo 3. Ahora vamos a Zacarías 12:10, porque vamos a ver algo muy bonito relacionado con esta atracción, porque ya vimos a Dios el Padre, Dios el Hijo, y ahora vamos a ver a Dios el Espíritu Santo. Dice, y derramaré, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, dice, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Dios, por medio de Jesús y la intervención del Espíritu Santo, es que nos atrae. ¿Estamos bien? Ok, esa es la parte que hace Dios. ¿Cuál es la parte que nosotros hacemos como personas? Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque básicamente tenemos dos opciones. Hay dos señores a los cuales podemos servir, Dios y a Satanás. Ahora, la Biblia nos dice, no podemos servir a dos señores, porque o vamos a servir a otro y menospreciar al primero, o vamos a servir a este y menospreciar al otro. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que nos da aquí Santiago? Someternos a Dios y de esa manera estaremos, ¿qué cosa? Resistiendo al diablo. Él nos atrae, pero aunque Él nos atrae, nosotros podemos, ¿qué cosa? Resistirlo. No resistamos esa atracción. Santiago nos dice, sometámonos a esa atracción que Él... Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. El que oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él. Pero ¿qué sucede si Él está tocando la puerta y no se abre la puerta? Nunca entró. El siguiente versículo es Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Podemos entristecer al Espíritu Santo por medio de resistirnos y rechazarlo. Entonces,
Primeramente Dios nos atrae y nosotros debemos de no resistir. El siguiente paso, ¿qué más hace Dios? O después de atraernos, ¿qué hace? Convencernos de pecado. San Juan capítulo 16, versículo 8. San Juan capítulo 16, versículo 8 que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios es el que nos convence a nosotros. O sea, nosotros realizamos el acto y no sé cuántos recuerdan de las caricaturas de hace años atrás, que cuando alguien en la caricatura estaba así como en una tentación, le aparecía un angelito bueno y un angelito malo. Entonces, no, que viene, ok. Ese angelito bueno es el que nos está tratando de convencer para que vayamos para el bien, pero también está el otro. Entonces, debemos de dejarnos ser atraídos por Dios, pero también tenemos que dejarnos ser convencidos por Él. Y la parte que nos toca a nosotros es, ya que nos está tratando de convencer del pecado, reconocer nuestra culpa. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 3, versículos 12 al 14. Jeremías capítulo 3, versículos 12, 13 y 14, que dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde, Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión. Reconocer nuestra culpa. Entonces Dios nos atrae, nos convence del pecado. Una parte importante de lo que es esto de la salvación es el arrepentirnos. Pero ¿sabían ustedes que por nuestra propia cuenta nosotros no nos podemos arrepentir? Mire lo que dice Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31. Dice el versículo 30 de Hechos 5. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, dice, para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Dios es el que da al pueblo el arrepentimiento. Esa hágase cuenta como si fuéramos, como si Dios es un gran padre y nosotros niñitos chiquitos y que queremos estar participando de una obra y todo nos lo da Él. Eso me hace recordar las palabras de un amigo que dice que él se sentía a veces triste cuando llegaba el Día de los Padres. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el Día de las Madres, sus hijos llegaban y le decían, papá, nos da un poco de dinero para comprarle un regalo a mamá. Ah, no, está bueno, tome, y ta. Llega el Día de los Padres, papá, me da un poco de dinero, ¿para qué? Para comprarte un regalo. O sea, todo proviene de ¿dónde? Del Padre. Todo lo que nosotros hacemos proviene de Dios. Aún el arrepentimiento, ni siquiera eso viene natural y normalmente de nosotros. Entonces, en cuanto a eso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Creerlo y aceptarlo. Hay varios versículos, voy a tomar uno que sería el de San Juan capítulo 3, versículo 14. San Juan 3:14 es el que voy a tomar. Está también Números 21:8, pero ese lo pueden leer ustedes por su propia cuenta, por lo que es el tiempo que tenemos. San Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y eso es muy parecido a lo que habíamos leído anteriormente en cuanto a la manera como Dios nos atrae. Dios nos atrae por medio de Jesús que fue colgado en la cruz y el Espíritu Santo es el que pone en nosotros esa convicción. Después de eso está lo que es el concepto de caray. No,
me había brincado de línea, perdón. El que debemos de haber visto era Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Mi perdón, mi perdón, mi perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él pone en nosotros la convicción de que necesitamos el arrepentimiento y cuando lo hacemos, entonces Él es el que nos perdona. Ahora, cuando pedimos ese perdón, Dios nos concede el perdón. Jeremías 33:8. Jeremías 33:8, que dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. O sea, toda la disposición está de parte de Dios. Y si notan a través de eso, todo el trabajo grande, ¿quién lo está haciendo? Dios. La parte nuestra es ceder o dejarnos que Él pueda realizar su obra en nosotros. Y el creer y aceptarlo, pues ya leímos el versículo de San Juan 3:14. Ahora, la siguiente parte es que Dios viva en nosotros y que nos dé el poder. Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Parecido a lo que sucedió con el pueblo de Israel en Éxodo 25:8 dice, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Ahora, eso era una representación de lo que Dios quería hacer en general, pero más en específico, Dios quiere vivir en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que debemos de hacer es rendirnos. San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Ya casi estamos por finalizar. San Juan 15, versículos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, nosotros no somos los que nos colocamos como ramas en la vid. Cuando un árbol está creciendo, da sus ramas. Pero cuando se trata, esto es una ilustración de nuestra relación con Dios. Dios nos injerta en lo que es su poder y su vida. Pero nosotros, por medio de eso mismo que mencionó, el libre albedrío, podemos decir, Dios, no quiero estar aquí y me voy. Ahora, la Biblia misma nos dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni hambre, ni tribulación, ni pestilencia, nada. Pero hay sí una cosa que puede, nosotros mismos, porque nosotros podemos decidir, ya no quiero. La última parte sería, Dios provee un escape. Interesantemente, a través de los tiempos había sido, y digo había porque se han agregado otros versículos, pero por mucho tiempo había sido mi archi super recontra versículo favorito. Primera Corintios capítulo 10, versículo 23. Primera Corintios 10, 13, perdone. Primera Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Usualmente como personas pensamos, no, esta tentación es demasiado, no puedo, no puedo. Este versículo nos está diciendo, si Dios permitió que llegara a su vida, adivine qué, es porque Él sabe que usted puede aguantar. Ok, sigamos. ¿Y sabe qué?
eventualmente seguimos resistiendo y así como dice el versículo, llega un escape. Hay un corito muy interesante. Dice, después de la tormenta viene la paz. Yo le he agregado a eso, porque dice, después de la tormenta viene la paz. Pero ¿qué sucede usualmente? Después de la paz vuelve la tormenta. Pero sabemos que después de la tormenta viene la paz. Y así usualmente es la vida. Hoy en día hay mucho en las redes sociales lo que llaman los influencers, o sea, esos que andan sacando mensajes y cosas así. Hay uno que es así tipo hindú, pakistaní o algo así, y lo digo por lo del acento que tiene, pero mencionó algo que me llamó mucho la atención. Dice, si usted está en el hospital y está enfermo, ¿cómo quiere usted que se vea el monitor que le está checando los signos vitales? ¿Quiere que esté así o quiere que esté así? ¿Cómo quieren? Todos quieren que esté moviéndose para arriba, para abajo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿están seguros que no quiere que esté así? Ok. Entonces, las palabras de él es, en la vida, si usted está vivo, ¿por qué quiere que esté así? Si está así es porque está muerto. Las altas y las bajas, la tormenta, la paz, la tormenta, la paz, la tormenta, la paz, es señal de que está vivo. Ay, pero no me gusta. Bueno, seguimos vivos. El último versículo bueno, un par de los versículos que analizaríamos para terminar, Salmos 14, Salmos 17, perdón, versículos 4 y 5. Salmos 17, versículos 4 y 5 que dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Dios nos da el escape, pero los pies deben de ser sustentados por Dios para que no resbalemos y caigamos. El último que vamos a ver, Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. El camino de la salvación es un camino por el cual Jesús ya anteriormente pasó y nos dejó trazada la senda por la cual debemos de caminar. Pero no estamos solos. Él ya lo pasó y Él está guiándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos para que de la misma manera como Él lo logró, nosotros también. No es un camino fácil. Dice Mateo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y dice, y muchos son las que lo encuentran. Tortuoso y angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que lo hallan. Pero los que lo hallan tienen al final una meta muy gloriosa, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Dividimos este tema en dos porque personalmente opino que la salvación, hágase cuenta como vimos en 1 Pedro 1:9, es el objetivo y el fin de nuestra fe. Y Dios quiera que cada uno de nosotros podamos afianzarnos en ella hasta que Cristo regrese. Vamos a concluir inclinando el rostro con una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te le damos gracias, Señor, no solamente por el amor que ha tenido para con nosotros, sino sobre todo por el plan de salvación, el cual nos da la esperanza de la vida eterna. Te pedimos, Señor, que esa pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros y que al fin todos los que estamos aquí y los que nos acompañen podamos mirar al cielo cuando usted regrese y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice y ayúdanos ahora y siempre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.